¿Un juego define sus mecánicas o una mecánica define su propio juego? ¿Qué viene primero? Y segundo, ¿es este concepto adecuado si se quiere hablar sobre la dichosa disonancia ludonarrativa? ¿Este medio puede hacer uso de este tipo de conceptos? Probablemente sí puede hacer uso de este concepto, ya que este concepto alude directamente a la forma en la cual están contadas las historias. En este video vamos a analizar algunos juegos que chocan un poco con esto, en donde nosotros nos vamos a fijar que la disonancia ludonarrativa está presente y lo más importante aún, es fundamental para poder entender la forma en la cual se narran y se trabajan este tipo de títulos. Probablemente esta disonancia solo se dé en este medio. Si miramos al cine, sería hasta incluso paradójico encontrarnos con este. Uno sabe que se enfrenta cuando ve una película. El espectador pasivo disfruta de una trama que se desenvuelve sin peros delante de él. Pero en el mundo de los videojuegos, uno es parte activa de esa trama, y por tanto la puede moldear e inclusive modificar. Sin más preámbulos, yo soy Letrados Geek y comencemos. La disonancia ludonarrativa es el conflicto entre la narrativa de un videojuego contada a través de la historia y la narrativa contada a través de las mecánicas del juego. En otras palabras, uno es la narración de la historia en cinemáticas y lo otro es lo que tú haces con el personaje durante el juego con tus propias acciones. En videojuegos, la palabra ludonarrativa se refiere a la intersección de elementos lúdicos, jugabilidad, y elementos narrativos, y por ende, cuando hablamos de este tema, debemos mezclar ambos conceptos. Si están al tanto de lo que hay en YouTube, sabrán que los típicos ejemplos que encontramos para poder explicar esto de forma más o menos exacta es viendo Silent Hill del año 1999 y Tomb Raider del 2013. Ambos juegos cuentan una historia lineal, son de géneros distintos, pero ambos comparten el mismo medio. Ambos cuentan con un grupo de personajes secundarios y con momentos resolutivos. La diferencia está en que solo uno es lógico y coherente con lo que plantea. Vamos allá. Silent Hill nos cuenta la historia de un padre y la búsqueda de su hija pequeña al interior de un pueblo fantasma. Más tarde descubre que el pueblo aguarda siniestros secretos y horrendas pesadillas causadas por un ente que hizo que ambos personajes fuesen a ese lugar. Harry se nos muestra como un ser humano normal, alguien corriente, alguien a quien te podrías encontrar en la fila para el pan. Sin más, es una persona que se asusta, que no entiende todo lo que le pasa, pero que sin embargo se arma de valor para poder encontrar a su hija. Pero por el otro lado tenemos a la intrépida cazarrecompensas que no le tiene miedo a nada y... Aquí viene el primer error cuando hablamos sobre Lara Croft. Para los que no lo sepan, el 2013 fue un reinicio de la saga original, contándonos otra historia sobre esta tímida, al parecer, arqueóloga, que empieza sus aventuras, finalmente de la mano de una nueva desarrolladora llamada Crystal Dynamics. De todas maneras, esta recién graduada, esta arqueóloga novata, se nos muestra de una determinada forma en la historia, pero cuando nosotros manejamos el personaje es todo muy distinto. Eso sí, este personaje se aleja de la imagen de la legendaria heroína que nosotros pudimos manejar cuando vimos la mítica saga salida para PlayStation 1. Lara Croft es en esta nueva versión una muchacha que vive su primera gran aventura. Le toca por primera vez sobrevivir, tiene miedo, se ve en sus ojos y debe saber actuar rápido. La isla de Yamatai no perdonará sus equivocaciones y ella lo sabe. Por otra parte, la Lara de los 90 en PlayStation 1 era una todoterreno, sex symbol y heroína implacable, aunque mezquina, ya que las motivaciones de estas eran siempre muy personales. Tomb Raider del año 2013 nos muestra una Lara miedosa, que se lastima feo al principio y que teme por el destino de sus amigos, pero ¿qué pasa cuando estamos frente al mando? El juego nos intenta contar una historia, pero mecánicamente falla de forma brutal al mostrarnos otra muy distinta. Cuando tomamos el control podemos ser los mejores asesinos del mundo y hasta causar miedo en nuestros adversarios. Véase por ejemplo lo que pasa en Shadow of the Tomb Raider y entenderán. Podemos ser expertos asesinos y ese miedo inicial se desvanece como el humo de una vela cuando manejamos nosotros a la heroína. Podemos asesinar de múltiples maneras a nuestros enemigos, provocar emboscadas y hasta escapar de cosas que de pasarle a un ser humano normal le sería imposible. Y nos preguntamos, ¿todo esto puede hacerlo una persona común y corriente? ¿Herida en medio de una isla al parecer mágica y fatigada? ¿Es eso posible?
Ya sé, algunos dirán que es solo un videojuego y que este no debe ser real, pero es cierto que esto construye su propia lógica. Su mundo funciona bajo una lógica y esta lógica la comparten también con otros medios de comunicación o medios artísticos como por ejemplo las novelas. Y es aquí donde me quiero detener un poco. Los personajes de una novela, por ejemplo, no pueden escapar a la lógica y las reglas de su propio mundo. Si el autor así lo quisiera, tendría que entrar en otro género. Es como si esperases que en una novela de John Grisham o de Roberto Ampuero los crímenes o casos judiciales fuesen resueltos por explosiones o por la interferencia de fuerzas que escapan a la comprensión de nuestro mundo. Sé que no son novelas de ciencia ficción y que quizás la comparación sea injusta, pero lo que quiero decir con esto es que existe un orden de trama y ese orden no puede ser fácilmente alterado en una obra porque ésta pierde credibilidad. Tomb Raider nos muestra una historia de ciencia ficción con toques mágicos en la primera aventura. Al final y nos explica finalmente cómo Lara se va transformando de a poco y cómo va mutando como personaje. Si al principio de la aventura éramos un personaje sumamente tímido, al final nos damos cuenta de que fuimos un genocida que no dejó a nadie vivo en la isla. ¿Y qué pasa con el caso de Silent Hill? Harry Mason se nos muestra durante toda la historia como el mismo ser humano aterrado pero a la vez valiente que se sumerge en distintos lugares en pos de encontrar a su pequeña. Esa es su motivación. Es una persona que no sabe ocupar armas de fuego y al golpear con un arma de mano se muestra a través de una animación el que éste es muy torpe con dicha acción. Inclusive cuando disparamos con el arma muchas veces podemos errar a pesar de tener a nuestro objetivo a unos pocos metros de distancia. Esto se hizo a propósito con el fin de expresar a través de la lúdica el sentir y actuar del personaje. Hubiese sido poco creíble que Harry, al tomar por ejemplo una metralleta, supiera usarla al revés y al derecho. En cambio, los desarrolladores nos muestran una historia en donde es fácil identificarse con el personaje principal. Usualmente se habla casi siempre de Tomb Raider y de Silent Hill cuando hablamos sobre la famosa disonancia, pero en realidad tenemos varios ejemplos más. En Uncharted 4, la disonancia no se produce porque Nathan Drake no sepa disparar un arma, sino por su planteamiento lógico dentro de lo que quiere el mismo personaje. Este ya se ha retirado, desea dejar de matar y asentarse con su esposa, pero durante la historia y a causa de su hermano, a quien nunca vimos antes, este se embarca en una misión asesina en donde al finalizar el juego nos hemos dado cuenta de que hemos despachado a unas 200 vidas aproximadamente. ¿Se puede dormir tranquilo con eso? Sé que es ficción, sé que es un medio distinto, pero realmente Uncharted 4 nos muestra algo que rompe realmente con la lógica de su propio mundo. Por un lado Nathan Drake quiere retirarse, pero por el otro lado tiene acciones totalmente distintas. Y eso es a causa de que nosotros somos quienes lo manejamos. Otro ejemplo, pero que lo hace muy bien y que es lógico con su mundo, es Fatal Frame, en donde manejamos a personajes lentos que temen por su vida, o en Outlast, en donde somos un simple reportero que no puede defenderse de sus enemigos, ya que la mayoría de las veces saldríamos perdiendo. Juegos como Super Mario, Sonic o Rayman, por ejemplo, al ser plataformeros, tienen estos a su historia de fondo como una simple excusa para ponernos a saltar, brincar, correr, nadar y un largo etcétera de acciones al interior del título. Por tanto, no son incoherentes con su mundo, sino que lo usan a su favor. Algunos podrían decir que este término coarta un poco al medio, ya que lo limita. Yo creo que no necesariamente, ya que la historia siempre debe ser lógica consigo misma. Y es por ello que en este medio tenemos un muy buen ejemplo, y ese es precisamente el caso de The Last of Us. El último caso al cual me gustaría referirme y que lo hace de forma sublime es The Last of Us, en donde el mundo moldea a los personajes y en donde además para nosotros la muerte y la sobrevivencia es la moneda de cambio de una nueva, diezmada sociedad que a pedazos se cae. Es una historia de sobrevivencia y en donde importan mucho más los vivos que los muertos. Sus personajes son asesinos implacables, provocan emboscadas, hay facciones que buscan robar, pero en el fondo todo esto, y que además mecánicamente se muestra de una forma magistral cuando manejamos a Joel y Ellie, es simplemente el querer vivir en una sociedad corrompida por los infectados y por seres humanos que han perdido prácticamente todos sus valores. El término fue acuñado por Clint Hocking, exdirector creativo de LucasArts, entonces Ubisoft, en su blog en octubre del 2007. Hocking acuñó el término en respuesta al juego BioShock, que según él promovía el tema del interés propio a través de su juego.
al tiempo que promovía también temas opuestos como la abnegación a través de su narrativa, creando una violación de la distancia estética que a menudo sacaba al jugador del juego, lo cual provocaba ciertas discrepancias. El teórico de videojuegos Tom Bissell, en su libro Extra Lives, Why Video Games Matter del año 2010, señalaba el ejemplo de Call of Duty 4 Modern Warfare, en donde un jugador puede matar a su compañero digital durante el juego sin molestar a los integrantes. En el 2016, Frederick Serafin, semiólogo e investigador especializado en diseño de juegos de la Universidad de Tokio, escribió una revisión de la literatura sobre la noción de la disonancia ludonarrativa. Es en este artículo en donde se desarrollaron numerosos debates provocados por la publicación de blog de Hawking. Serafin identificaba la razón de la disonancia ludonarrativa como una oposición entre incentivos y directivas dentro de la estructura lúdica, o sea, el juego, y la estructura narrativa, la historia. Hay mucha gente en internet que cree que este término corrompió un poco al medio, porque los estudiosos comenzaron a preocuparse más por ello y algunos dicen que este preciso elemento hizo que los juegos giraran hacia otro tipo de narrativas, a intentar ser más coherente, y algunos dicen inclusive que esto habría provocado que se diera una discrepancia precisamente en lo que busca un videojuego. ¿Busca entretener o busca contar una historia? Pues creo que la respuesta es difícil de dar de buenas a primeras, ya que depende mucho del videojuego. Hay juegos que precisamente se concentran en la narrativa y hay otros juegos que se concentran precisamente en lo lúdico. Jeffrey Mathieu-Leff, de Eurogamer, declaró que Uncharted a menudo se ha burlado por tratarse de un pícaro supuestamente simpático que por casualidad asesina a cientos de personas de manera imprudente, y lo elogió al desarrollador Naughty Dog por su autoconciencia con el trofeo que aparece en Uncharted 4, el cual se llama precisamente Disonancia Ludonarrativa, que se otorga al jugador por matar a 1000 enemigos. En una entrevista con el director creativo de Naughty Dog, Neil Druckmann, quien dirigió el juego junto a Bruce Staley, Chris Sullentrop de Clixel señaló que el trofeo era una referencia a la crítica que Nathan Drake no responde emocionalmente a todos los asesinatos que hace. Druckmann respondió: "Les dije a todas las personas del equipo, este es mi momento de más orgullo, el hecho de que se me ocurriera este trofeo en este proyecto. Estábamos conscientes de tener menos peleas con los medios, pero se debió más a un deseo de tener un tipo de ritmo diferente que al de responder a un argumento de la crítica en cuanto a la disonancia ludonarrativa, porque en realidad no aceptamos este concepto y no creemos en él", enfatizó. Dejo entonces el debate abierto. Al entrar en más en la teoría narrativa y lúdica, haría de este un video un poco denso, la verdad. Por lo que me enfocaré de ahora en adelante en mi opinión personal con respecto a este concepto. La disonancia ludonarrativa la veo como algo necesario. Quizás coarte algunos estudios y en otros casos le dé incluso alas. Incluso como el reciente Fall Guys se propone solo entretener. Juegos como Mario Bros. Nos cuentan una historia simplista a través de mecánicas que son muy entretenidas, pero otra cosa distinta son juegos como Kentucky Road Zero, The Walking Dead o Bright, en donde la fusión de mecánica e historia es sencillamente ejemplar. Para gustos, colores, y esto es lo bueno de este medio. Si tienes una opinión distinta, es del todo válida. A este medio le hace falta el tomarse a su narrativa en serio. Eso es algo que se agradece cuando juegos como BioShock o Plague Tale de Innocence lo han demostrado de forma completa. En cierto modo, cada vez le guste a quien le guste, la narrativa y la historia pesa más en el promedio de los videojuegos que estamos viendo hoy en día. Una mecánica puede perdurar en tu memoria durante mucho tiempo, pero una historia bien escrita no se olvida jamás. Bueno, así es como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado este trabajo de investigación. La verdad, a mí me entretuvo bastante hacerlo. Quiero seguir haciendo este tipo de contenidos, así que si me apoyan, me dan un like. Sé que tuve el canal un poquito abandonado, pero ahora vamos a tratar de retomar el subir videos constantemente. Así que si les gustó el video, pulgar arriba. Y ya saben qué hacer, suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Y tengo preparado varias cositas más, sobre todo trabajos relacionados con ahora lo que quiero hacer, un video sobre los Afghanis, así que vamos a ver qué sale de eso. Así que ya saben qué hacer, chicos, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y yo soy Letrados Geek y nos vemos. Chao, chao.